Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy, en Diálogos de Movilidad en Casa, hablaremos de ¿qué se está haciendo para desincentivar el uso del automóvil? Nos acompañarán Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad; Carlos Samayoa, coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México. También nos acompaña Víctor Alvarado, responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio Climático en el Poder del Consumidor. Comenzamos. ¿Qué tal? Estamos una vez más en Diálogos de Movilidad en Casa. Es un gusto para nosotros, para todo el equipo de Pasajero 7, volver y estar de nuevo en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche de miércoles. Ahora los miércoles serán de Diálogos de Movilidad y por supuesto un gusto estar con ustedes y saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Flores. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal a toda la gente que nos acompaña? Nuevo horario, tercera temporada de Diálogos de Movilidad, un montón de programas enfocados especialmente a hablar de los temas de transporte y movilidad en México y Latinoamérica. Y miren, hoy en el marco del Día Mundial Sin Auto tenemos un programa súper interesante. Nos acompañan expertos, 3 personas involucradas al 100% en mejorar la calidad de vida de las ciudades de nuestro país. Saludo con muchísimo gusto a Nicolás Rosales Pallares, él es presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, a Carlos Samayoa, coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México, y a Víctor Alvarado, responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio Climático en el Poder del Consumidor. Bienvenidos a los 3, este es su programa. Y bien, pues entrando en materia, quisiera que Víctor Alvarado nos platicara el estado de las cosas del tema de la motorización en nuestro país. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, un saludo a todas y todas las personas que nos siguen. Hoy es un día muy importante y relevante y gracias por la pregunta, Fernando. Podríamos decir que a nivel nacional se habla de una proporción donde el 30% de los viajes se hace en automóviles particulares versus 70% en transporte público. De ahí que, y por otro lado, tenemos un segundo componente, ¿no? El tema de la inversión. Literalmente es al revés, se destina más recurso a la infraestructura que beneficia los desplazamientos en automóviles particulares y bueno, se deja en una proporción mínima al transporte público y la movilidad activa. Pero aquí resulta interesante subrayar lo siguiente: de ese 30% que podríamos decir se destina al transporte público y a la movilidad activa, se tiene que todavía segmentar para los temas de transporte estructurados, para los servicios de transporte individual como los taxis, para los diferentes programas de movilidad activa, sean ciclovías, sea la ampliación o recuperación del espacio para la movilidad peatonal. Entonces estamos hablando de que una fracción mínima es la que termina beneficiando al grupo de población que se mueve de forma mayoritaria. De ahí que esta fecha, desde el 94, un grupo en España, digamos como la esencia o el referente que se tiene, alza la voz y dice, bueno, es que no tiene que ser así, tenemos que buscar la manera, si bien no están los recursos disponibles, de cómo nos podemos apropiar de ese espacio y cómo nos podemos visibilizar sabiendo de esta distribución que existe. Reitero, esa es la contextualización mexicana en lo general. Sin embargo, si empezamos a segmentar, hay una gran diferencia. A nivel nacional, las ciudades que se encuentran en la parte norte, las ciudades fronterizas, la proporción cambia. La mayoría de los viajes se siguen realizando en automóvil particular y va una tendencia hacia el alza. Igual en ciudades turísticas, ciudades hacia el sur. Solamente esta distribución en una gran proporción donde las personas se mueven en transporte público son en las principales zonas metropolitanas del país. No obstante, o sea, lo menciono por lo siguiente, porque cada ciudad o cada región tendría que tener una propiedad diferente de cómo atender la problemática. Sin embargo, lo que sí queda constancia es que a pesar de ello se sigue privilegiando la movilidad y la inversión hacia una movilidad de forma individual y esto trae como consecuencia externalidades negativas que sobre la marcha estaremos hablando. Es interesante, Nico, hablar de un día mundial sin auto. En los años que se ha estado aplicando esto, ya lo dice Víctor, la relevancia que tiene en comparación con el uso del transporte colectivo, pues es muy diferente, ¿no? Es mucho menos, podríamos decirlo. Sin embargo, en nuestras ciudades todo está hecho para el auto.
Incluso el reconocimiento de las personas en muchas ocasiones hasta tiene que ver, depende del auto que trae, el éxito que tiene, ¿no? O la posición económica que tiene. ¿Un día mundial sin auto es suficiente? ¿Sirve de algo? ¿Realmente se está moviendo algo más allá de la foto del político por las mañanas en bici? No, creo que es algo simbólico únicamente y desgraciadamente, como tú lo acabas de decir, los políticos lo ocupan para hacer la foto únicamente, pero no para implementar políticas ni presupuesto al tema de movilidad no motorizada o peatonización. Tenemos claro que las ciudades fueron pensadas para el auto, se invirtió en infraestructura gris y no olvidemos que teníamos el sueño americano, ¿no? El clásico sueño americano, tener un coche, tener una casa particular y con un contexto totalmente distinto, donde desgraciadamente se privilegió la inversión gris para hacer el auto y estamos viviendo ahora las grandes externalidades, ¿no? Altos congestionamientos con una densidad de automóvil de 1.2, 1.3 por automóvil, contaminación excesiva, siniestros. Es un tema que desgraciadamente no se vio a corto, mediano y largo plazo, sino únicamente se vio como una solución para el tema de desarrollo urbano, para poder mover a esa gente que se iba viendo a las orillas y que no se pensó en proyectos de movilidad. Actualmente se están haciendo algunas cosas interesantes, pero lo más complicado es que esa gente que usa un automóvil particular use el transporte público cuando esté falta de seguridad, calidad y eficiencia, pero también un tema de cobertura. Si tú no tienes transporte público que te lleve de tu punto de origen, vamos a decir, de tu casa a tu centro de trabajo de una manera rápida y económica, la gente va a seguir usando el automóvil. Y podemos verlo ahora después de la pandemia o todavía durante la pandemia. Mucha gente volvió al automóvil como una medida de precaución para evitar el contagio del COVID. Entonces, es un tema que ha ido en aumento y que tenemos que reconsiderar. Nada más en la zona metropolitana del Valle de México, se considera que hay 5,5 millones de automóviles diariamente en las calles. Y podemos verlo ahora a partir de que se ha ido abriendo el semáforo de epidemiológico que se estableció. Vemos que la gente está haciéndose más uso del vehículo particular, hay mayor congestión en la actualidad, estamos a un 80% según los estudios de la época prepandémica. Entonces, eso quiere decir que la gente ha vuelto a la calle, pero ha vuelto en el automóvil. Y también tenemos que considerar que las políticas de movilidad no motorizada detonaron principalmente a partir de esta época también, copiando modelos de Sudamérica donde se hace uso de o Sudamérica o de Europa donde se hace uso de la bicicleta como un medio de transporte principal. Dice Nico, la gente volvió a las calles y volvió en auto, Carlos, pero ¿y qué pasa con las políticas públicas? ¿Dónde están? ¿Son suficientes? Porque hoy en la comunidad de la movilidad ciertamente hay foros, hay políticos expresando su cambio de mentalidad, el participar más activamente en temas que cuiden el medio ambiente, pero a la hora, la verdad, la realidad sigue prácticamente igual. Pues es que dicen que una cosa está en el decir y otra en el hacer, ¿no? Hay mucho decir, hay muchísimos foros, muchos espacios de expresión para, sobre todo, diagnosticar el problema, que me parece que ya lo conocemos bastante bien, al menos quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el rubro de la movilidad, de la sustentabilidad, en el caso de un servidor. Sin embargo, pues al hablar de implementación nos estamos quedando cortos muchas veces. Yo hablo también desde la perspectiva, como mencioné, del medio ambiente, del cambio climático, de la emergencia climática que estamos enfrentando, y eso nos da pie precisamente para impulsar con más fuerza este tipo de políticas públicas que son más que necesarias, que ya están más que alertadas y que se convierten cada vez también tal vez en una demanda social. Paradójicamente, incluso mucha gente tal vez no sepa que esto forma parte de esa canasta básica de necesidades que tenemos en el día a día, como lo es el transporte público, los servicios de movilidad que pueden existir en una ciudad y las cuestiones de infraestructura que subyacen a este tipo de decisiones en lo que hemos llamado la democratización del espacio público. En algunas ciudades del país podemos decir que hemos visto algunos cambios, la Ciudad de México está dando algunos avances
Sin embargo, habría que cuestionarnos si estos son de nivel suficiente, sobre todo comparando las dimensiones que tiene el área metropolitana de la Ciudad de México, con la gran cantidad de gente que se mueve todos los días. Aquí Nicolás ya mencionó el gran parque vehicular que tenemos de aproximadamente 5,5 millones de vehículos. Tenemos una gran cantidad de personas haciendo traslados intermetropolitanos. Y mientras más nos alejamos de los centros, del centro, de la dinámica del centro de la ciudad hacia las periferias, pues evidentemente vamos a ir viendo cada vez una menor atención, una menor cobertura, y por tanto, pues estamos tal vez no aún en condiciones de garantizar esto que ya es un derecho humano, vale mencionar. La movilidad es ya un derecho humano consagrado en la Constitución Federal, consagrado en la Constitución en el caso de la Ciudad de México, pues de esta entidad, y bien, pues se está convirtiendo también en un derecho en varias entidades federativas del país. Entonces, pues aquí, si bien en el marco legislativo tal vez hemos avanzado, en el marco de la implementación, enfatizo, nos falta todavía cumplir metas. En nuestra experiencia en la Ciudad de México, pues hemos visto anuncios bastante interesantes. Por ejemplo, si nos vamos al plan de reducción de emisiones en el sector de movilidad, que se anunció hace apenas un par de años, pues hay anuncios prometedores, hay un anuncio de un incremento considerable en infraestructura ciclista que llega hasta los 600 kilómetros, hay anuncios de aumento en el transporte eléctrico, en la movilidad a la que se llama ahí de barrio, que son transportes de conexión de última milla. Sin embargo, pues habría que cuestionarnos, habría que acercarnos más también con nuestras autoridades y preguntar cuál es el nivel de avance. Ya estamos a la mitad de la administración presente, en el caso de la administración federal también vamos así. Entonces, pues hay que hacer hincapié en que esto es más que necesario, no solo para efectos de movernos, sino para efectos de nuestra propia salud, aprovechando también que la propia Organización Mundial de la Salud está por actualizar sus guías de límites máximos permisibles de contaminantes en el aire, y aquí en México apenas estamos en el camino a que se actualicen conforme a las anteriores de 2004. Entonces, pues vamos atrasados, diría yo, y tenemos que apretar la tuerca para avanzar al ritmo que necesitamos. Bien. Víctor, tu opinión justo respecto a ese mismo tema, la legislación. ¿Vamos desde tu punto de vista bien el que se declarara la movilidad como un derecho humano es suficiente, el que los gobiernos, muchos gobiernos estatales lo consideraran también y lo aprobaran también? ¿Es un avance o hay que hacer más que solamente aceptarlo? Gracias. Previo a responder la pregunta, me gustaría contextualizar, poner sobre la mesa unos ingredientes que tenemos que tener presentes, porque ya lo mencionaba Carlos, ¿no? O sea, falta bastante la ejecución, pero luego para lograr esta ejecución, y voy a tocar el tema de la Ley General de Movilidad, porque de alguna ha tardado bastante. Normalmente cuando se habla de transporte, sí o sí están 4 ingredientes presentes, que es la parte técnica, que es la parte económica, que es la parte social, ¿vale? Y que es la parte política. Es cuando hablamos de transporte. Cuando hablamos de movilidad, prácticamente sí o sí tienen que estar estos 4 ingredientes. Entonces, por ejemplo, el retraso que ha tenido o que tuvo en su momento la Ley General de Movilidad se debió a que precisamente en la Carta Magna, en el marco legal, pues no existía la palabra movilidad y no existía el derecho a la movilidad. Entonces, primero se invirtió un tiempo y un proceso para lograr que esta palabra o este derecho que anteriormente enunciaba Carlos, pues bueno, estuviera presente, y a partir de ahí generar todos estos marcos legales y demás. Entonces, en gran medida, estos retrasos se deben a que por un lado no tenemos presentes estos 4 componentes que sí o sí los tenemos que considerar y los tenemos que conjugar. Si nosotros empezamos a apostar por políticas públicas de movilidad y de transporte a favor de una movilidad humana, sustentable y demás, y no tenemos presentes estos 4 ingredientes, pues a corto, a mediano y largo plazo vamos a empezar a tener retrasos, y de ahí que hoy por hoy estamos hablando de una cuestión de ejecución que va muy tardía. De entrada, de las ciudades que, bueno, de los estados que tienen una ley de movilidad, solamente 19 estados tienen una ley de movilidad, es decir, que dan el aval del derecho a la movilidad, los demás no lo tienen, ¿no? Y ahora con la ley que va a ser a nivel federal, al igual es como el parteaguas para que por fin la logren tener, ¿no?
Eso por un lado, pero por el otro lado, me regreso un poco a lo que mencionaba Nicolás, de por qué las personas hoy por hoy están apostando, están regresando o siguen utilizando el automóvil particular. Él hablaba de los atributos, la seguridad, la velocidad que te puede dar un automóvil. Y nuevamente, hay una serie de atributos que hacen que las personas utilicen algún tipo de vehículo, ¿vale? Sin embargo, dentro de la regulación o lo que existe, les voy a poner un ejemplo. La norma que existe a nivel federal para la construcción de autobuses te indica que los autobuses tienen que tener una capacidad de hasta 8 personas por metro cuadrado. Entonces, ya desde cómo está tejida la regulación, estás de alguna manera orientando a que las personas vayan en condiciones de hacinamiento, pero esto lo ligamos con el otro componente que les decía. Esa es la parte técnica, pero si lo ligamos ahora con la parte económica, pues claro, quien ofrece o presta un servicio, pues sí, o sea, para que a mí sea rentable, pues sí, con 8 personas por metro cuadrado y otros factores. Pero entonces hay que empezar a ligar estos componentes. Y ahora me voy a la parte social. Si nos vamos a la parte social, pues no empata. 8 personas por metro cuadrado es imposible. En el 2016, la Universidad de Sydney, ¿no?, con la Universidad de Chile, presentaban un estudio de las afectaciones a las personas y cómo era un determinante para que las personas dejaran de utilizar el transporte público y migraran a una movilidad motorizada por el tema de que los vehículos eran pensados con 6 personas por metro cuadrado, ¿no? O sea, regresando un poco a lo que decía Carlos, o sea, de repente estamos luchando por tener estándares que hoy por hoy ya son caducos, ¿no? Y ahí tenemos el componente, como la vinculación de lo social, de lo económico, de lo técnico, y ahora falta lo político. Ahora, lleva todos estos componentes con la parte política y pues de alguna manera nada más va a atender a algunas cosas en específico. Con esto quiero decir que en gran medida los grandes retrasos que se tienen hoy por hoy es que no se tienen presentes estos 4 ingredientes, por un lado, y lo que falta es precisamente integrarlos, pero tener y actuar de forma acelerada. Ya Carlos hablaba de la crisis climática y lo que quiere son acciones radicales. No es que si vamos a hacer una apuesta de 3, 4, 6, 5, 8 años. Sin embargo, me queda claro que está ahí el tema técnico y económico, que por ejemplo quizás podría profundizar más Nicolás, porque también son implicaciones que tenemos que tener presentes para que sea un ganar-ganar. Si bien el usuario final son las personas que caminan, que andan en bicicleta, que utilizan el transporte público, pues no tenemos que dejar de lado también a los concesionarios, que de alguna manera están muchas veces limitadas por lo que es una política pues social que pues, no atiende con cuestiones técnicas. Nico, pues ahora sí que dice Víctor, Nico podrá hablarnos más de ello. Y bueno, tomando esta idea, pues por un lado, bien dicen, existe una política tarifaria social que muchas veces no considera un criterio técnico de la prestación de servicio, pero por el otro lado también se está viviendo una baja en el uso del servicio de transporte público porque mucha gente ha regresado al automóvil, es decir, lo peor de los dos mundos. ¿Qué diagnóstico puedes dar al respecto? Mira, puedes darle 2, 3 diagnósticos distintos, pero podemos establecer que hay una matriz, que el gobierno no implementó proyectos de transporte público a lo largo de muchos años. Dejó el área a la deriva, a manos del transportista, y iban cambiando los distintos modelos. Vamos a hacer un ejercicio rápido. El colectivo era un auto particular donde se colocaban 5 o 6 personas que iban en el mismo rumbo y ese fue el origen del transporte público. Después empezaron a transitar distintos modelos, llegaron las combis dieron origen a los microbuses dieron origen a los buses y de ahí pasó el modelo BRT que podemos decir que es el parteaguas en la movilidad a nivel internacional. Pero ¿qué pasó cuando tú veías combis que les modificaban sus sistemas, sus asientos para tener mayor capacidad, donde tuviste que los microbuses también no tenían esa posibilidad de tener un servicio de primera calidad, donde la gente iba ya parada, donde iba hacinada, en malas condiciones. Y esto ha perdurado a lo largo del tiempo. Vemos que en muchas ciudades, específicamente en la Ciudad de México, los microbuses tienen más de 20 años de vida. Es un tema en verdad delicado, porque no ha ido la transformación en el tema de la movilidad. Podemos ver algunos modelos
en otras partes del mundo, donde estamos hablando de que se ha ido modernizando el parque vehicular, pero con un modelo de operación distinto y con ingresos distintos. La tarifa en México, en la Ciudad de México, de 6 pesos, 30 centavos de dólar, no te alcanza para modernizar la flota. Pero cuando no tienes una política pública que te apoye para la transición a estos nuevos modelos, es muy complicado mejorar los servicios y hacer que la gente regrese al transporte público. Entonces, creo que aquí es un círculo vicioso donde la autoridad en algún momento dado que concesionó el transporte público, pero se desligó del tema de planeación del transporte. Y te lo comento rápidamente. En Insurgentes, cuando éramos hombres camión, eran 289 combis. Se convirtieron en 289 microbuses. Y de ahí empezó a convertirse, sin ningún tipo de estudio o planeación, 289 unidades o buses de mayor capacidad que iban a ocasionar mayor contaminación, mayor congestión y que la demanda no crecía. Ahí es donde la planeación faltó, donde faltó el órgano regulador que dijera, tenemos que hacer los estudios y el tiempo nos ganó. Es una realidad. Las ciudades crecieron de manera anárquica, desordenada, donde estamos viendo ciudades fantasmas, ciudades dormitorio, donde la gente se mueve mucho tiempo, donde invierte gran capital, pero los sistemas de transporte, desgraciadamente, en muchos casos, no fueron evolucionando y esa gente se acostumbró al uso del auto particular. Y para que puedan tomar el transporte público, tienes que ofrecerles esquemas de seguridad, y no únicamente seguridad vial, también seguridad dentro de las unidades, seguridad sanitaria, que sea eficiente, que sea puntual, que tenga sistemas de información. Ahora todas las personas se mueven a través de esto también, y es lo que falta en los sistemas de transporte. Tecnología, que puedan dar información al usuario, que son parte importante ahora. Entonces, podemos ver que hay varios componentes que no cumplen el transporte público, que va en la ruta, pero que vamos muy rezagados. Qué interesante eso que comentas, Nico, porque justo la mala planeación de las ciudades, el crecimiento desbordado que se registró años atrás y que se sigue dando en muchas ciudades, porque finalmente construir vivienda económica, pequeñita y económica lejos, es mucho más barato que crear esas áreas donde puedas fusionar las grandes casas con departamentos económicos, etc. Entonces, nos deja toda esta cultura del uso del vehículo. Y ahora lo veíamos, Carlos, como a partir de la pandemia decíamos todo va a cambiar, la gente va a cambiar muchísimas cosas, pero vemos que no. Volvimos a lo más posible a la normalidad o a lo que conocíamos como normal, y el uso del carro o el uso del vehículo volvió a ser una herramienta base. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, esas acciones que se deberían estar realizando, implementando en las ciudades de México para desincentivar el uso del auto, para promover otras formas de movernos? Sí, bueno, hemos sido bastante enfáticos en las campañas que hemos hecho de movilidad y medio ambiente en la necesidad de que haya antes una infraestructura, una inversión pública para que podamos realmente hablar de que se está haciendo algo por desincentivar, incluso de manera tal vez indirecta y más sutil, el uso del automóvil. Hemos promovido tanto la ampliación e implementación de nuevas modalidades de transporte público, más bien su modernización, a la par de un aumento de la infraestructura ciclista, que pues sabemos que ha dado muy buenos resultados en la experiencia internacional y que sí contribuye, por supuesto, a mejorar tanto las condiciones de traslado de las personas, de interconexión con otros sistemas de transporte, y por supuesto tiene un beneficio ambiental que no podemos negar. En ese sentido es que cuando nosotros hacemos activismo, hacemos un trabajo de diálogo también con las propias autoridades y los gobiernos, tenemos muy en cuenta eso. Entonces, sabemos que no podemos exigirle a la persona que usa un automóvil, pues que de la noche a la mañana lo deje de usar, porque eso no va a pasar. Estamos siendo completamente irreales, más en una zona metropolitana grande, sea la de la Ciudad de México, de Guadalajara o cualquier ciudad grande en el país, pues el automóvil, quieras o no, se ha convertido en una necesidad porque no hay otras alternativas paralelas. Entonces, mientras no se genere
lo que ya se ha mencionado, un esquema lo suficientemente amplio de transporte público, una oferta que sea lo suficientemente segura, eficiente, que cumpla con los requisitos de competitividad que una persona común y corriente esperaría en sus traslados del día a día, pues entonces no podemos esperar un cambio de conducta tan fácil, ¿no? Hay cambios de conducta de personas que dejan el auto por la bici, tal vez en zonas de mayor conexión, en los centros, o de nuevo caemos en la dinámica del centro favorecido, la periferia descuidada, y bien, pues habría que fortalecer esto a través, desde los instrumentos de planeación. Creo que tenemos un déficit en cuanto a esto, a la generación de planes integrales de movilidad sustentable en las grandes ciudades del país. Estos son herramientas muy útiles para decidir cómo se va a aumentar esta oferta de transporte en sus diferentes modalidades, cómo se van a integrar, cómo se va a mezclar con la cuestión del ordenamiento territorial, que es tan importante y que ya se había mencionado anteriormente. Entonces, pues es una serie de factores que definitivamente tienen que estar considerados en la elaboración de la política pública respectiva, ¿no? Entonces, sin eso, sin ese ingrediente básico, que por supuesto, diría yo, también tiene que integrar de la mejor manera posible la participación social, la consideración de los actores y sectores que ya están involucrados en la movilidad, mientras eso no pase, será difícil ver cambios grandes y sustanciales, sobre todo porque muchas veces las decisiones se toman de forma unilateral o se toman desde un inicio, cuando en realidad no, el acompañamiento de la propia sociedad civil y de actores, incluso del sector privado, por supuesto, pues tienen que estar desde un principio, porque al final de cuentas son también quienes ofrecen el servicio, son quienes van a tener que verse en una situación de, digamos, cambio de unidades, de modernización, de estructuración, que es un tema bastante importante y en donde haría falta mucho la directriz y acompañamiento del gobierno. Entonces, pues yo diría que desde la planeación tenemos que estar hablando de esa transformación urbana, cómo queremos ver la ciudad, qué esperamos, y que se convierta en una visión colectiva, no solo de un gobierno, no solo de una empresa o de una organización, sino una visión compartida que pueda llevarse a cabo la implementación, ¿no? Perfecto. Víctor, Vicky, ¿querías decir algo antes de la intervención de Carlos o no? ¿No? Ok, bueno, pues voy contigo de todos modos. Porque además de todos los elementos que nos acaba de mencionar Carlos, pues también hay que incorporar esta situación de que se tiene que pensar ya en megaciudades que de pronto están interconectando, como la Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara con sus municipios. Es decir, el reto todavía se amplía más en cuestión de inversión, infraestructura, política pública, porque pues cada estado tiene su propia visión de las cosas, ¿no? Ya, y tocas otro punto interesante, precisamente la cuestión de lo metropolitano, lo megapolitano, que precisamente rebasa los límites territoriales, donde las personas o las necesidades de viaje de todos los días, en lo general, pues justo, o sea, no encuentran como ese límite, no existe, vaya, o sea, literal, enfrente de mi casa ya es el Estado de México y voy a la tienda y me regreso y ya llegué a la Ciudad de México. Y así, por poner un ejemplo muy burdo, es la cotidianidad de muchas personas que trabajan en una región y viven en otra región y su centro educativo está en otra región. Entonces, realmente uno de los grandes pendientes dentro de estos procesos que se han venido señalando es precisamente reforzar la parte metropolitana y megapolitana, es decir, cómo se logra una planeación desde diferentes dependencias, considerando que pues, van a recibir etiquetados o recursos de forma distinta, que tienen un marco regulatorio distinto, pero ver de qué manera se pueden homologar precisamente en beneficio de las personas y de los viajes que se generan. De ahí la relevancia que todas las ciudades tendrían y regiones tendrían que encontrar con un centro, bueno, con un instituto de planeación, que por ejemplo el caso de
de lo que es Guadalajara es como un referente a nivel nacional, lo que está haciendo, o sea, el enfoque que tienen, cómo han ido desarrollando la política, la planeación, el diseño, incluso la evaluación es algo que se tendría que estar replicando en otras latitudes dentro de México. Por ejemplo, recientemente se conformó el Instituto de Planeación de la Ciudad de México, digamos que en la zona epicéntrica de muchas políticas o de muchas acciones, y todavía no tiene un instituto de planeación, ya está oficializado el asunto, sin embargo, pues todavía no está en funcionamiento, ¿no? Entonces, ahí lo que quiero señalar es precisamente, o sea, que empezar a planear de forma metropolitana, megapolitana, y pues todo lo que implica nuevamente tener presente, no me va a salir de ahí, tener presentes estos 4 ingredientes que sí quiero ser reiterativo, ¿no? Lo técnico, lo económico, lo político y lo social. Porque si no logramos conjuntar estos 4 ingredientes, cualquier receta que vayamos a realizar, literal, se va a quedar sin sal, o va a quedar amargoso, o no va a tener sabor, ¿no? Entonces, realmente es como un punto de partida que se tendría que estar apostando, y de ahí sí quisiera argumentar algo de forma breve de lo que se ha venido trabajando, y retomando el tema del Día Mundial sin el Automóvil. O sea, realmente la invitación es hacer que las personas dejen su automóvil, por lo menos las que los tienen, y que disfruten la forma de moverse o de las oportunidades o lo que te ofrece la ciudad sin depender de tu automóvil, descubrir que tienes otras opciones de poderte movilizar. En ocasiones, más allá de los atributos que tiene tu vehículo, que se acota literalmente a cuestiones de velocidad y de seguridad, el moverte de formas diferentes puedes encontrar otros atributos, atributos de salud, atributos de generar una empatía con las demás personas, atributos de conocer otros lugares, otras regiones, ¿no? O sea, disfrutar el viaje. Entonces, realmente es la invitación que te hace este día que estamos celebrando. Y por otro lado, mencionar, porque de repente se menciona el Día Mundial sin el Automóvil como un tema internacional, y sí, hace rato lo mencionábamos, que digamos que tiene un referente desde el 94, sin embargo, a nivel nacional, desde el 2018, es un decreto nacional, ¿no? Aquí nada más por cambiarle algunas palabras, pero es el Día Nacional sin Automóvil, y es un decreto oficial a nivel federación, de que se avala el compromiso, y se tendrían que estar implementando y desarrollando acciones, pero como un punto de partida, por lo menos para evaluar qué se hizo este año, ¿no? Que se estableció, y el próximo año, qué logramos conjuntar, qué logramos, qué conseguimos. Entonces, es como, aprovechando que es un decreto, podríamos empezar a generar una medición de qué se está haciendo año con año y estar presentando resultados, ¿no? A ciudades, a nivel país, de lo que estamos transformando por hacer que las personas encuentren una forma distinta de moverse. Gracias. Gracias, Víctor. Quiero agradecer a todos los que están conectados y a quienes nos están dejando sus comentarios. De verdad que es súper enriquecedor para nuestros invitados y para nosotros conocer sus opiniones. ¿Ustedes consideran que se está haciendo algo para desincentivar el uso del automóvil en las ciudades donde viven? ¿Qué tal las ciclovías? ¿Qué tal las zonas peatonales? ¿Qué tal el transporte público? Platíquenos qué está sucediendo en sus ciudades. Será súper enriquecedor para nosotros. Y bueno, continuando con la charla, Nico, hablaban hace un rato de la conexión de las metrópolis, y también te pregunto a ti, en tu experiencia como en el área como transportista, ¿qué tan difícil también es la conexión entre los distintos modos de transporte? Porque para mí como usuario sería mucho más fácil optar por dejar el vehículo si pudiese caminar un poquito y luego tomar un bus, y tal vez al final, no sé, depende de la zona donde trabajes, caminas otra vez un poquito, o bien usas la bici, pero ¿existe esta interconexión o, como decía Carlos hace un rato, solo en ciertas zonas privilegiadas? Fíjate que es una falta de planeación y una falta de integración. Son 2 factores que se involucran. Porque el momento en que planean los sistemas de transporte, no planean la integración con otros modos. Y me explico. En Colombia, en Transmilenio, desde que se empezó a implementar el modelo, se pensó en que la gente que usara bicicleta pudiera usar el transporte público, que era Transmilenio. Y se establecieron biciestacionamientos masivos para que la gente pudiera hacer uso del transporte público. Aquí, en cambio, cuando se implementa el Metrobús, no se considera esa posibilidad hasta años después. Entonces, hay una falta de planeación y una falta de integración de estos modos. Pero una falta de integración no nada más en ese sentido, sino tiene que ser operacional, tarifaria,
que te permita tener esos recorridos con el menor costo posible. Tú acabas de mencionar un tema importante. Tú quieres abordar un sistema de transporte que te tiene que llevar o conectar con otro sistema que no te haga perder tanto tiempo en tomar otro modo de transporte, es decir, bajarte uno, tomarte otro, quién sabe en qué condiciones, y vas pagando tú y vas ocupando ese transporte a costa de tus ingresos. No olvidemos que más del 19% de los ingresos de las personas se va en tema de transporte en la Ciudad de México. Entonces, es una parte importante de recursos a lo que se destina. Ahora imaginémonos, como en otras partes del mundo, que tú tienes un sistema integrado, donde tú permitas que esas personas se puedan trasladar de un punto A a un punto B y que pueda transitar al punto C sin tener que hacer mayor recorrido, bajarse o cambiar de modos, es la parte importante. Y aquí lo que bien comentaba Víctor, el hecho de celebrar el Día del Peatón, el día del un día sin automóvil, el día de la bicicleta, pues no dejan de ser más que eventos simbólicos donde tenía que como bien señala Víctor, ponerle patrimonio, presupuesto a esos días para que podamos tener mejores espacios públicos para caminar y que tenga seguridad, que tenga las ciclovías, las condiciones de seguridad, porque ha incrementado el uso de la bicicleta, pero lamentablemente también ha aumentado el número de siniestros, el número de muertes han aumentado. El tema de un día sin auto, pues es muy complicado imaginarse lo que las personas lo hagan, porque cómo se va a mover esos millones de personas que usan el automóvil y que después los vacías a un sistema de transporte de por sí ya saturado en muchos de ellos, ¿cómo lo vas a hacer mover? Entonces, son temas que tú tienes que, como bien señala Carlos, plantear en esquemas muy claros. Planeación, integración, inversión, pero tienes que ser integrado. No puedes tú dejarlo de un modo abandonado. Recordemos que en la Ciudad de México los sistemas de RTP tenían racks para bicicletas. Yo nunca en lo personal he visto un autobús de RTP con bicicleta. Entonces, eso habla de la falta de conectividad, de la falta de interés de la misma persona en poderse mover de distinto modo al que se mueve diariamente. Es decir, una persona que usa bicicleta normalmente es adicto al uso de la bicicleta y se mueve. Una gente que usa automóvil también es un tema. Y aquí quiero hacer una anécdota. Cuando se implementó el Hoy No Circula ya en los años 80, en vez de incentivar que la gente usara el transporte público, la gente pensó, tendré que comprarme otro automóvil, aunque no sea nuevo, pero para ese único día que no tenga que circular mi automóvil, lo ocuparé. Y entonces, ¿qué pasó? Que simplemente ante la falta de una política pública con visión, que era bien intencionada posiblemente, pero faltó esa articulación para evitar que la gente comprara más automóviles chatarra y que estuvieran circulando en la calle. Y bueno, estamos viendo que todavía en los años 2021 seguimos con un programa que a lo mejor es obsoleto ya en tema de medio ambiente. Gracias, Nico. Carlos Tamayo, ¿y qué tanto son las autoridades de las diferentes entidades del país receptivas de la acción y la lucha que tiene el activismo en México en pro del medio ambiente? Pienso que receptivas son siempre. Hay una apertura, hay una disposición a incluso iniciar un diálogo respecto a las necesidades, a los avances que se necesitan para transitar a nuevos modelos más sustentables, más integrados, más eficientes. Sin embargo, regresando a lo que mencioné hace un momento, una cosa es escuchar, una cosa es decirte sí, y otra cosa es decir qué hacemos para que eso sea una realidad, ¿no? Entonces, un siguiente paso natural, me parece, debería ser precisamente esa integración de los diferentes actores, tanto sociedad civil, sector privado, gobierno, sociedad, para llegar a un muy buen esquema de planeación que nos permitiera incluso plantear una transición. Esto no está pasando realmente ni en los niveles subnacionales, ni en el nacional. Planeamos muy poco a manera de transición, es decir, cuestionarnos qué se tiene que hacer para que dejemos de emitir
esta cantidad de contaminación desde la perspectiva ambiental, que es mi rubro, por ejemplo, desde la perspectiva de cambio climático en cuanto a gases de efecto invernadero, o si lo movemos a otra variante, pues para conectar a las periferias de la ciudad, etcétera, ¿no? Son cuestiones que tienen que estar abiertas y posicionadas para darnos las herramientas y las pautas correctas de trabajo con las personas que sea necesario. Sin embargo, eso pasa muy poco. No digo que no pase, pero aún creo que estamos muy rezagados al respecto. Nos falta hacer un trabajo mucho más permanente y constante en espacios que sean lo suficientemente democráticos para que esa toma de decisiones refleje verdaderamente las necesidades y el consenso que puede llegar a haber entre las diferentes partes involucradas en este tema. Y yo, por supuesto que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho en cuanto a poner el dinero en donde estamos poniendo las palabras, porque el discurso de la movilidad sustentable, ya está muy bien mascado también por diferentes tomadores de decisiones, por diferentes funcionarios y funcionarias públicos. Sin embargo, pues la inversión no se está yendo ahí. Entonces nos da mucho que decir ahí, mucho que cuestionar, porque pues como sabemos, el discurso es la apariencia, pero pues no es el fondo muchas veces, ¿no? Entonces creo que empezar a precisamente usar escenarios de transición en los que también se nos explique cómo se va a invertir ese paradigma que tenemos, en donde ahorita la mayor parte de la inversión pública va todavía para infraestructura automovilística, y la parte pequeña está para el transporte público. ¿Cuál va a ser el plan para que ese paradigma cambie y se invierta, ¿no? Y creo que nuestro trabajo como organizaciones de la sociedad civil, puedo decir que ha ido también en ese rubro, en buscar que eso pase, pero bien, pues muchas veces también hace falta el interés y el apoyo de la propia ciudadanía para que esto pueda empujarse con mucho más rigor y que podamos armar una nueva narrativa de cuál es el cambio urbano y finalmente social que queremos ver. Oigan, pues, Nico. Y mira, esto va en relación con lo que dice Carlos. La falta de una política pública federal ocasiona que no haya ese presupuesto que se destine. Se destina a las entidades, cada entidad federativa se ocupa de sus problemas de movilidad, pero es claro que hay estados que invierten 0 pesos en sistemas de transporte, porque tienen distintas necesidades. Pero creo que es una gran oportunidad en la actualidad que un gobierno federal pudiera implementar, no aparte nada más de una ley, sino también una institución que abocara el tema de movilidad urbana en sus políticas públicas. Es increíble que la Secretaría de Transporte y Comunicación no aborde los temas de transporte urbano, únicamente de transporte foráneo. La instancia que se está encargando ese dato, pero también no tiene instrumentos legales para poder implementar esta inversión en transporte público. Entonces, es un tema muy importante. Y el número 2 es la profesionalización o la gobernanza que pueden tener los distintos tomadores de decisiones en cada estado. Hay perfiles que no cubren las necesidades, que son más políticos que técnicos, y vemos los resultados en sus entidades federativas, donde desgraciadamente mucho automóvil, poco transporte público, mucho accidente también, porque es una combinación mala el no tener ese perfil que te permita tomar las decisiones políticas pertinentes con un aspecto técnico, y eso muchas veces lo piensan y se pasan los gobiernos. A veces los gobiernos no coinciden con las necesidades, o los tiempos políticos más bien, con las necesidades de las entidades federativas o de las entidades municipales, y es un gran tema a abordar. Interesante todo lo que se pone sobre la mesa, y bueno, el tiempo se nos acaba. A mí me gustaría que nos fuéramos un poco a las conclusiones. Me gustaría sobre todo que nos enfocáramos en si conocen alguna medida, algún incentivo que se esté realizando para desincentivar el uso del auto. Es decir, yo pondría como ejemplo el billete climático que se pone, por ejemplo, en práctica o ya en uso en Austria desde agosto, si no me equivoco, de este año, donde las personas pagan una cantidad por todo el año
y todo el año tienen derecho a subirse a todos los modos de transporte, sin pagar más. Entonces, eso les representa un verdadero ahorro. Y lo decía Carlos también, ¿no? El sector privado también podría estar dando incentivos a sus empleados para que usen menos el auto, usen la bicicleta, compren equipos si viven cerca o puedan usar el bus. Desde su perspectiva, ¿cuáles son estas medidas que podrían implementarse o cuáles ya se están implementando y dónde? Comenzamos contigo, Víctor. Gracias. Mira, me voy a algo que ha ocurrido y ha existido y que sería muy interesante profundizar. Y es el caso está Nicolás pionero dentro el caso de la estructuración del transporte público. Por ejemplo, el ícono que termina siendo Insurgentes desde sus primeros años señalaba el hecho de que las personas en un 17% dejaron su automóvil en casa por utilizar el transporte público. ¿Cuáles eran esos atributos? Pues precisamente, o sea, tenía una cuestión de velocidad, una cuestión de seguridad, ¿no? Y sobre todo una estructuración te daba mayor confiabilidad, certidumbre del viaje, ¿no? Entonces realmente una de las apuestas que ya están ocurriendo y que tienen ese incentivo es la estructuración del transporte. Y cuando hablamos de estructuración, no necesariamente tiene que ser un BRT, como el caso de Ciudad de México y que tiene. Hablamos de una estructuración de establecer una tarifa que tiene que tener cuestiones técnicas, que tiene que establecer paradas preestablecidas, tiempos preestablecidos, donde tiene que existir un sistema de recaudo, o sea, donde tiene que lograrse un orden completo, y eso hace que las personas vean en el transporte una opción más viable para movilizarse. Eso por un lado. Algo próximo que es muy interesante y que sí lo tengo que decir, ha sido una lucha de sociedad civil desde hace años, es la capacidad de comunicación que puedan lograr los sistemas de transporte público. Y hoy por hoy hay una estrategia que desarrolló la Ciudad de México recientemente que es interesante por lo siguiente. Las autoridades, por ejemplo, del metro, invitan a que las personas utilicen otra oferta de transporte, ya sea una línea paralela o bien un sistema de transporte público como el BRT. Es decir, les muestra a los usuarios qué otras alternativas tienen para poderse movilizar. Y esto de alguna manera rompe el estigma de las personas, porque hay que decirlo, la movilidad a veces se vuelve cotidiana, y en ese sentido, desde cuestiones como psicológicas y antropológicas, pues bueno, ya la persona reconoce su viaje, en qué modo tiene que utilizar de forma cotidiana. Sin embargo, cuando le irrumpes este proceso, las personas se dan cuenta que al igual la alternativa que le ofrece puede reducir su tiempo de viaje. Entonces, estos mecanismos de comunicación, más allá de la inversión, de que sabemos que va a ser una disputa todavía por años y el próximo año vamos a estar platicando de lo mismo prácticamente, son cosas pequeñas que pueden hacer que las personas descubran que la oferta de transporte que existe en sus ciudades te permitiría llegar, ¿no? Pero sin embargo, como recurres al mismo tiempo de viaje, saturas un sistema, saturas una línea, pues bueno, en consecuencia, pues lo que suele ocurrir es que las mismas personas a veces entorpecen el servicio. Hay que decirlo y hay que subrayar, ¿no? Y no es tanto que se deba que haga falta una oferta de transporte. Existe y está el caso de la Ciudad de México, por poner el ejemplo. Pues ese sería como un segundo componente. Y ya para finalizar también, la infraestructura hace que las personas de alguna manera acudan. Y hoy, por ejemplo, un éxito en la Ciudad de México de alguna manera, y hay una lucha que podemos platicar de forma profunda, es el caso de la ciclovía Insurgentes, ¿no? El 10% de los usuarios que utilizan la ciclovía, hoy por hoy, bueno, un 10% utilizaban anteriormente automóvil particular. Nuevamente, pon a las personas alternativas y dales proximidad, van a migrar del automóvil hacia las otras alternativas. Gracias. Gracias, Víctor. Vamos contigo, Carlos. Bueno, me parece que Víctor dio un esquema súper completo, creo que enunció lo básico en este sentido. Yo me sumaría a eso y además hablar de cuál es la visión de ciudad, la visión urbana a la que queremos llegar. Nosotros, por ejemplo, en muchas ocasiones hemos hablado del modelo de la calle completa, ¿no? En donde cada forma de movilidad tiene un espacio determinado y seguro para transitar, desde quienes transitan en la banqueta, la ciclovía, el transporte público, el automóvil. Ha dado excelentes resultados. Se convierte en una forma de distribuir con justicia el espacio público, sobre todo considerando que también hay un paradigma de inversión en donde la mayor parte de la población usa
un espacio muy confinado, aglomerado incluso. El 80% de la población se mueve en el 20% del espacio público aproximadamente en promedio. Entonces, rediseñar nuestras calles, darles ese componente democratizante, me parece que es un paso fundamental que debe coordinarse desde la planeación, como mencionábamos, desde los instrumentos de inclusión social, de inclusión de cualquier persona que busque participar en estas cuestiones, y bien, pues a partir de ahí encauzar una visión muy importante de cambio urbano, de cambio de ciudad, que pueda ser compartida y sobre todo que nos permita cambiar ese componente mental de que el auto representa un parámetro de estatus social a uno en donde transitar por la banqueta o transitar por la ciclovía es igual de válido, e incluso puede que en el mediano o largo plazo te dé más estatus, porque pues estás protegiendo al medio ambiente, estás transformando la ciudad. Entonces es un cambio de paradigma, ¿no? En cuanto a la forma en que vemos nuestro entorno. Perfecto, gracias Carlos. Nico, estamos terminando, pero aún tenemos 2 minutitos para ti. Mira, yo creo que la mejor inversión que puede haber es en 2 rubros: transporte público y espacio público. El espacio público, la convivencia de los distintos modos, donde la gente tome el papel protagónico, donde tenga seguridad, donde haya una convivencia con la infraestructura de bicicletas que te permitan tener esos recorridos. Ya no es de la última o primera milla, ahora ya son recorridos largos los que se implementan y que deben ser con mayor seguridad. Y número 2, el transporte público. El transporte público es un factor de crecimiento económico, satisfactor de necesidades de primera mano de las personas, de acceso a otro tipo de servicios, y creo que si no hacemos una recuperación del sector, estamos destinados a seguir cometiendo los mismos errores. Es necesaria la inversión en transporte público, ya sea en modelos de BRT, modelos de corredores, pero es necesario la inversión y la modernización de la flota para disminuir los impactos tan negativos que es en el medio ambiente, siniestros y también en el espacio público, ¿no? Tenemos una sobreoferta de transporte público, específicamente en la Ciudad de México. Hay muchos microbuses que tienen que ir saliendo de la circulación, pero tenemos que dar una respuesta más clara y de calidad al usuario de transporte público para que pueda seguir usándolo y que sea un aspecto de igualdad, de equidad para los usuarios. Y también que no olvidemos, no podemos satanizar el automóvil, no es un efecto, no hay que satanizar un medio de transporte que dio mucha ayuda al desarrollo urbano, pero que también ha ocasionado grandes externalidades. Entonces, creo que tenemos que invertir en 2 puntos de vista: transporte público y el espacio. Muchísimas gracias, Nico. Nico, es momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por dejarnos sus mensajes. De verdad, siempre un placer estar en contacto con todos ustedes, y para nuestros invitados también será un placer leer sus comentarios. Fernando. Antes de irnos rápidamente, invitarlos a que nos visiten en nuestra página, en nuestro sitio web, www.pasajero7.com, donde pueden ver este reportaje especial que Pasajero 7 hizo especialmente para ustedes, que es de la informalidad a la irregularidad, las consecuencias de operar el servicio de transporte público en un modelo no estructurado, pero también las opiniones que tienen los expertos que escriben para Pasajero 7, las plumas más reconocidas del transporte y la movilidad. Y bueno, pues me gustaría primero agradecer también a los invitados del día, que además estamos con su apoyo y siempre aprendemos de ellos. Ellos son Nicolás Rosales Payares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad; Carlos Zamoyoa, coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México; y Víctor Alvarado, responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio Climático en el Poder del Consumidor. A cada uno de ustedes nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Pero también muchas gracias a mi compañera Cristela Gutiérrez y a nuestro productor David Martínez, pero sobre todo gracias a ustedes que nos acompañan cada semana ahora en este nuevo horario, porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.